Bienvenidos al devocional semanal del Espíritu con María Babino. Esta semana aprendimos sobre dos pensamientos. Por un lado, Balaam, tratando de agradar al padre pero también al enemigo. Y por el otro, al sacerdote Finés, encendido en el celo por su Dios. En el medio, el miedo y la astucia que se llama Balac. Todas estas situaciones nos enseñan sobre la peligrosidad de vivir con el corazón dividido. Balaam es una muestra de tibieza, de conocer lo que el Padre piensa sobre su pueblo, pero a su vez escucha las razones del enemigo y le da la razón, pero ese pero es devastador. Y es la llave de entrada para que aquello que está mal bajo la mirada del Padre, en realidad no la veamos tan mal. Esto parte desde el Génesis. Adán y Eva tenían todo a su disposición, pero quisieron aquello que el Padre les había dicho no. En Génesis 2, 16 y 17 dice lo siguiente: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. En Génesis 3:1 nos relata que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y en el versículo 6 vemos las consecuencias de escuchar a la serpiente y de creer a lo que la serpiente nos está diciendo y de relajarnos ante la voz del enemigo. El versículo 6 dice lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Por qué comió así como ella? Porque lo hicieron en un acuerdo, y creyendo a la voz del enemigo. Y también vio que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos del hombre, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó lo que la mujer le dio, y comió en común acuerdo. Por eso comió así también como ella, en común acuerdo con las tinieblas. Y en ese acuerdo con las tinieblas se dejaron seducir ambos. Esa naturaleza caída, ese viejo hombre, es con el cual batallamos todos los días. La desobediencia produce desconexión con el Padre, porque nubla nuestro entendimiento, perturba nuestro espíritu y nos hace ver aquello que el Padre dice no, como agradable a la vista, bueno para comer, codiciable, y terminamos lejos de la presencia del Padre, por propia voluntad, porque nosotros lo decidimos, porque decidimos tomar del fruto que el enemigo nos ofrece y comer, porque todo se trata de una decisión. Balaam pudo haber dicho firmemente que no, pero la codicia por la paga del rey Balac lo hizo dudar, y se estableció la tibieza de negociar un poco del padre y un poco de lo que Balac le ofrecía. El pueblo de Israel pudo haber dicho no a la seducción de las mujeres moabitas, pero lo vieron agradable a los ojos naturales, lo codiciaron, cayeron y muchos murieron. Al igual que al hombre en el Edén, el Padre les advirtió una y otra vez sobre la importancia de la obediencia a sus instrucciones, porque no se trata de un capricho divino. La obediencia a la que nos instruye nos preserva con vida en el espíritu y conectados a Él permanentemente. El pecado estorba. Como vimos como Balaam, no hay negociación alguna del Padre con las tinieblas, sino la confirmación una y otra vez de que si nos mantenemos apartados para Él, y porque Él nos apartó como pueblo suyo, porque fue su elección, vamos a caminar en protección y bendición. Adán y Eva creyeron más a la serpiente que al Padre, cayeron y murieron espiritualmente.
y se desconectaron de la presencia del Padre, se desconectaron del Padre mismo. Balaam prefirió las riquezas de Balac, conociendo el poder del Padre. Y no solo fue exhortado por el Padre mismo, sino que también, veremos más adelante, terminó en muerte. El pueblo de Israel le dio más importancia a lo que sus ojos naturales veían, les pareció conforme a su pensamiento, que era agradable lo que estaba ante sus ojos, lo codiciaron, cayeron y murieron. En todos los casos, pusieron primero su propia decisión salida de sus corazones y en segundo lugar, lo que el Padre les había instruido. Y esto es idolatría. No comas, le dijo a Adán. No vayas, le dijo a Balaam. No adoptéis las costumbres de las naciones, le dijo al pueblo de Israel. Y todos cayeron por desobediencia en muerte y desconexión del Padre. Pero pongamos a Fines a este sacerdote nieto de Aarón en el escenario. No negoció con las tinieblas, no cedió su corazón al enemigo, no le importó quién era el que había ido a fornicar con la mujer moabita. No importa si era de su familia, no le importó. Solo vio que había ofendido y desobedecido a su Padre Celestial, desafiado la autoridad puesta por él, contaminado el tabernáculo y aún más con el deseo de contaminar a sus hermanos. Y Fines recordó la orden del Padre a través de Moisés: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y en obediencia tomó una lanza y los lanzó por sus vientres. ¿Por qué por sus vientres? ¿Por qué la palabra lo aclara? Porque tranquilamente pudo haber dicho que los mató con una lanza, pero no, porque allí en el vientre es donde se gestan los propósitos, donde se ha decidido dar vida a lo que estaba en el deseo, como cuando uno desea un hijo, se produce el acto y se manifiesta y se da vida a eso que se deseó. En el concepto hebreo, el vientre no solo es el abdomen y el útero, sino también el lugar donde se llevan las emociones, el asiento de la vida o la fuente de la creación. Vientre en hebreo es beten, y es el lugar donde residen las emociones más profundas. Se relaciona con la intuición, la sensibilidad y la capacidad de sentir con gran intensidad, donde el cuerpo y la mente se conectan y se experimentan de manera visceral. Se asocia con los hijos, un lugar donde se gesta la continuidad de la vida, el lugar en donde se siembra, da el fruto pertinente conforme a la semilla sembrada según su especie. Bueno, ahí, en el vientre donde se gestó esto, fue donde Fines clavó la lanza y mató ese deseo salido desde el pecado, desde el deseo carnal, desde la concupiscencia. Proverbios 13:25 dice lo siguiente: el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre del impío nunca se saciará. Vayamos a Romanos 6. En el versículo 6 dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Porque el que murió, esto habla de muerte a la carne, ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con el Mesías, creemos también que viviremos con él. El versículo de Romanos 6, pero desde el 11 al 13 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Yeshua el Mesías. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis, esto habla de una intención y habla de una decisión, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Habla de una decisión nuestra, porque nosotros tenemos la capacidad de decidir a quién queremos servir.
Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El versículo 16 de Romanos 6 dice, ¿acaso no sabéis que a quien os presentáis como siervos para obedecerle, siervos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia, para la justicia de los cielos, para la justicia del Padre? Fines, siervo del Padre para obedecerle, para establecer la justicia del Eterno. Dio muerte a los que se presentaron como servidores del pecado para muerte. Nosotros como sacerdotes, como Fines y tabernáculo de su espíritu, mantengámonos apartados, matemos lo que se gesta desde la naturaleza caída y presentémonos como Fines, como instrumentos de justicia del Padre en nuestra vida y a favor también de nuestra generación. Y detengamos con celo y amor por el Padre la muerte en nuestras familias, caminando en obediencia y sumisión al Espíritu Santo. Shalom.